La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles para este programa especial de tabascosoy.com y en una coproducción también con Televisión Tabasqueña. Vamos a hacer en esta ocasión una entrevista de semblanza con uno de los personajes singulares de la ciudad de Villahermosa, aunque él tiene su origen en otro municipio, pero que él ha dedicado años de investigación para desentrañar, para narrar, para contar la historia de esta hermosa ciudad, precisamente de Villahermosa. Él es maestro, es economista, y sobre todo el cronista de la ciudad de Villahermosa, y hoy está con nosotros y le quiero agradecer que esté en este programa el maestro Genei Torruco Saravia. Maestro, muchas gracias. Es un privilegio, Normita, a la orden. Maestro, pues a usted siempre se le busca en todo momento cuando queremos desentrañar algún asunto que tiene que ver con fechas, con historias, con anécdotas de esta ciudad de Villahermosa, pero pocas entrevistas hemos visto donde hablemos del personaje, de la semblanza de usted, cómo se formó, cómo llegó hasta este momento. Entonces vamos a hacer una cronología, vamos a hacer historia, la historia de vida de usted, para que nos hable. Si tuviera la posibilidad de darle una tarjeta así, de presentación al público, en pocas palabras, ¿quién es Genei Torruco Saravia? Genei Torruco Saravia, originario de Ostitán, una ranchería de Huimanguillo, Tabasco. Allí nací, mi padre era agricultor, estoy hablando de 1941, 1 de marzo, ese día nací, y mis primeros 5 o 6 años los viví en esa finca, que con el tiempo se llamaría el Fénix. ¿Y el Fénix por qué? Porque llegó Petróleos Mexicanos años después, 2 o 3 años después, y comenzó a explorar y a explotar allí, y al campo petrolero o el pozo que perforaron allí se le llamó el Fénix. Así está registrado en la historia económica petrolera de Tabasco. Quiero decirte que mi niñez estuvo entre vacas, caballos, caña de azúcar, que mi padre tenía como cultivo fundamental la caña de azúcar. Y lo mismo, estábamos entre Huimanguillo, la cabecera municipal, y el rancho de mi abuelo paterno, Miguel Torruco Martínez. Y allí, hasta que empezaron a ver, aunque mi padre me comenzó a enseñar a leer en la famosa cartilla de San Miguel, allí empecé a aprender a leer, a escribir, hasta que mi padre y mi madre decidieron vender la finca y se trasladaron a la cabecera municipal con el propósito de que estudiáramos, porque ya para 1947 éramos 4 hermanos, el servidor, el mayor de edad, 2 hermanas y un cuarto hijo, Miguel Torruco Saravia. En 1947, en los primeros días, un 10 de enero, mi padre abre un comercio de agricultor, pasó a ser... ¿En dónde lo abrió? En Huimanguillo, en la cabecera municipal. Allí está todavía la casa que se utilizó, no sé si ahorita todavía esté el correo, la oficina de correos. Bueno, y la opción de mi padre fue mandarme a una escuela que tenía una tía mía, Belén Torruco, a la cual le han reconocido ahí en el pueblo, poniéndole su nombre a alguna escuela. Y allí la tía Belén tenía 8 o 10 sobrinos, enseñándoles a escribir, a leer y a sacar cuentas. Que la mentalidad, la idea de los padres, por lo general en esos tiempos, era de que los niños
aprendieran a leer y escribir, sacar cuentas. Yo no sé cómo terminé la primaria. Bueno, pero el caso es que cuando yo tenía 14 años, mi padre reaccionó, mi mamá, y me llevaron a la escuela pública. ¿A qué edad? A los 14 años. ¿No había ido antes a una escuela? No había ido nunca antes a una escuela, todo ahí con la tía Belén. El caso es que cuando mi padre me lleva a la escuela pública, Arnulfo Giorgana Gurría, es el nombre de esa escuela que está todavía ahí en Huimanguillo, pues el director era su amigo. Me recuerdo muy bien que me hizo una serie de preguntas el director, Benito Trujillo Cobos. Y nunca se me ha olvidado tampoco que entre los alumnos que estaban allí estaba Chucho Madrazo Martínez de Escobar y algunos otros, pero Chucho me acuerdo muy bien de él, que estaba allí pues de chisme, viendo qué iban a hacer conmigo. El caso es que el profesor Trujillo me hizo una serie de preguntas, de repente me puso un mapa, me preguntó los límites de Tabasco, y yo lo único que conocía fuera de Huimanguillo, además de haber estado aquí en Villahermosa algunas ocasiones, siguiendo al equipo de béisbol. Estoy hablando de 1955 ya. El caso es que el profesor Trujillo, después de examinarme, decide que me iba a dejar en cuarto año. Y hay algo importantísimo. Después de que la secundaria de Huimanguillo se había inaugurado en 1956 precisamente, llega el año de 1957 y resulta que la secundaria no tenía presupuesto. 2, 3 amigos más nos movimos y empezamos a promover que se reabriera la secundaria. Y gracias a un señor médico dentista, Juan Cupido Aguilera, logra que le den presupuesto acá en el Instituto Juárez y se reabre la secundaria. Iniciamos como en el mes de marzo del primer año de mi generación. 6, 7 alumnos fuimos los que llegamos allí con el propósito de estudiar la secundaria. Y hay algo muy importante, Normita. Cuando yo traspaso el umbral, ¿verdad?, de la puerta de la secundaria, que fue además en un salón prestado de la primaria Arnulfo Giorgana, ¿qué sucedió? Un razonamiento me cambió la vida. Cuando entro yo al salón de ese primer año de secundaria, me dije, Genei, ¿te pones a estudiar, a leer, a echarle ganas, o te quedarás en Huimanguillo cuidando vacas o atrás del mostrador de la tienda de mi papá? Eso para mí fue una luz, me abrió la luz, el razonamiento de que había que estudiar. El caso antiguo, yo me levantaba a estudiar a las 3 de la mañana todos los días con un quinqué. Estudiaba cuando menos unas 3 horas para ir a la clase a las 7 de la mañana. El maestro Juan Cupido Aguilera, decía médico cirujano, logró conseguir que a los 2 mejores alumnos de esa secundaria, de esa generación, se les diera una beca y que la diera a los servicios coordinados de salubridad. Y cuando termina y todo lo demás, que se queda decidido quiénes eran los mejores alumnos, nos trajo el doctor Juan Cupido aquí a Villahermosa con el doctor maestro Gustavo Arrovirosa. No se me olvida eso. Las oficinas de la dependencia estaban a un costado de la catedral, ahí cerca del Panteón había un edificio de los servicios coordinados de salubridad. El caso es que hubo un detalle muy interesante. Llegamos, nos sientan ahí en un pasillo, entra el doctor a hablar con el doctor Cupido, con el doctor Rovirosa, y
observé que uno de los señores que estaba ahí trabajando llamó a otro de los que estaban sentados esperando y le dice: hey, anda, cómprame unos cigarros. Y el muchacho fue. Mi mentalidad dijo: óyeme, yo no se le vaya a ocurrir a este señor mandarme a mí porque va a haber problemas. Y yo no vengo aquí a ser mandadero de nadie, ¿no? Pues resulta que la beca era de 1,000 pesos mensuales para aquellos tiempos, pero era para estudiar técnico sanitario, de los que andaban allí fumigando las casas para el combate a los moscos, al paludismo. Al paludismo, ¿no? Era Comisión Nacional de Combate al Paludismo, si no mal recuerdo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1959, fines del 59, ya con Carlos Madrazo en el gobierno del Estado, que el doctor Virosa fue su colaborador y después creador del famoso mensajero de la salud, el Capitán Beuló, ese barco que después trascendió en la cuestión turística aquí en el Estado. Bueno, el caso es que nos invita a comer el doctor Cupido a algún lugar allí del centro y me prende una diarrea tremenda. Llegué a Huimanguillo muriéndome. Pues ahí en la cama donde estaban mi papá, mi mamá, preocupados que la diarrea no se controlaba, ¿qué sucedió? Que ahí le dije a mi papá: papá, no voy a aceptar esa beca. Yo me voy a México a estudiar la prepa. Río arriba, la selva, todo a punto. El mensajero de la salud puede llegar. Ese es día de fiesta para el pueblo. Nos escoltan con cayucos. La nueva cunde rápidamente. Vienen de otros poblados. El entusiasmo se desborda. Sonríen sus rostros de bronce. Hasta que estos ojos lo vieron. Hasta que llegó el día en que al fin les tendimos la mano.